Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este jueves 5 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Silvia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir a lo largo de la mañana de hoy. Sin duda alguna, la incertidumbre sobre el destino político de los Estados Unidos es materia de debate a esta hora. Insistimos, el resultado de la elección tendrá un impacto para el mundo, América Latina y especialmente para Venezuela. Biden avanza hacia la Casa Blanca, esto lo dice el país de España, con las victorias en Michigan y Wisconsin. Donald Trump, candidato republicano, comienza una batalla legal contra el escrutinio agitando el fantasma del fraude electoral. Y da la impresión que va a tomar unos días conocer finalmente quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. En tanto eso ocurría en Estados Unidos, la crisis avanza en nuestro país. Ayer los docentes una vez más salían a la calle en compañía del personal de salud, el que peor ha llevado la crisis del coronavirus en nuestro país y que tiene que afrontar el día a día con $2-3 diarios, mensuales en Venezuela. Y por si esto fuera poco, avanza también la agenda electoral del chavismo y también de la oposición. El chavismo promueve este proceso para el mes de diciembre para tener un congreso afín, en tanto la Alternativa Democrática, la Asamblea Nacional, promueve una consulta popular. Nos acompañan Carmen Beatriz Fernández para tratar de armar este rompecabezas internacional y nacional. Carmen Beatriz Fernández es especialista en marketing político, además forma parte del equipo de Data Estrategia. Un gusto conversar con ella. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gustazo, como siempre. Pues mucho interés de conocer su opinión. Inicio con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Insisto, esto va a tener un impacto directo sobre nuestro país. Se esperaba que la contienda llegara finalmente a tribunales. Hay gran expectativa e incertidumbre. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en ese país. Bienvenida. Muchas gracias, María Alejandra. Sí, efectivamente hay, yo creo que ya no hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque ya lo que falta, ayer pasaron muchas cosas en esta elección tan particular y tan noticiosa, pero una de las cosas más llamativas que pasó a última hora fue que finalmente Fox, que es la cadena que ha estado apoyando, uno de los pocos medios de comunicación social, una de las pocas plataformas que ha endosado claramente al presidente Trump, le concedió a Biden los 264 votos electorales. Es decir, Biden está a solamente 6 votos del triunfo, y esos 6 votos están representados por el estado de Nevada, que todo el mundo se lo concede a Biden, aunque no sea oficial todavía. Entonces, es decir, Biden estaría ya en esos 270 votos de colegios electorales, con lo cual Biden sería el presidente. Pero efectivamente ayer el presidente Trump, a través de unos twitters muy intensos y muy virulentos, cantó fraude adelantado, ¿no? Cantó fraude y además no solamente vociferó las posibilidades de fraude, sino que está entablando batallas legales para impedir que se sigan contando los votos de los estados que restan. Entre los estados que restan está Pensilvania, está Georgia, que eventualmente podrían ser también estados de Biden. Entonces, eso evidentemente genera una enorme tensión al sistema y está poniendo a prueba el sistema político norteamericano en una elección que, repito, es una elección muy especial, es una elección que
que nunca en el siglo XXI, nunca en el siglo XX había tenido los niveles de participación en términos de participación electoral, lo que en Estados Unidos llaman el turnout del 67%. O sea, recordemos que las elecciones de hace 4 años, cuando ganó Trump, el nivel de participación fue del 55%. En las elecciones 2012 fue del 55% también. O sea, normalmente las elecciones en los últimos 50 años se han venido manteniendo alrededor del 50 y poco, 55%. Y la de este martes fue 67%, lo cual es en buena medida un indicador potentísimo de lo importante que ha sido vista esta elección para los norteamericanos, en buena medida también por efecto de la crispación y de la polarización, y también de las facilidades que en esta ocasión hubo y de lo que se intensificó el voto por correo por efecto de la pandemia, ¿no? Ahora yo tengo que preguntarle, porque la situación es francamente tensa. Dice el diario El País de España que el trumpismo se echa a la calle por las sospechas infundadas de fraude, y hemos seguido de cerca esta elección por el impacto que va a tener para nuestro país en las cadenas internacionales, las cadenas estadounidenses, Fox News, CNN Internacional, y coinciden en asegurar que pase lo que pase con esta elección, Estados Unidos va a quedar como un país dividido, altamente polarizado. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico y el impacto que puede tener a la larga para la política internacional que va a poner en práctica uno u otro candidato. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, bueno, tu pregunta va en dos direcciones distintas que creo que no necesariamente coinciden. Es un país muy dividido. Lo de Estados Unidos quedó en el pasado. Estamos viendo a los Estados desunidos hoy por hoy, y eso se está materializando en esta elección, pero tampoco es que uno pueda decir que es culpa de Trump, ¿no? O sea, Trump lo que ha echado es la ayudadita, digamos, ¿no? Pero el fenómeno de la polarización en los Estados Unidos, pues tiene, yo diría que por lo menos 16 años o 12 años largos, ¿no? Digamos, es un fenómeno que se ha venido crispando, que ha venido generando cada vez más posturas más irreconciliables tanto del lado republicano como del lado demócrata. Estados Unidos está teniendo un problema serio en su sistema político, y es que la clase política está percibiendo la victoria o la derrota de una contienda particular como un vale todo, ¿no? Y al final en las democracias una de las cosas más importantes es entender que es mucho más importante el proceso como tal que el episodio de la derrota o la victoria, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que tiene que resolver la sociedad americana y la clase política norteamericana. Pero ayer hubo una cosa que a mí me llamó muy positivamente la atención, y fue un tuit de Marco Rubio en respuesta al primer tuit virulento del presidente Trump que hablaba de fraude. Enseguida Marco Rubio se desmarcó de esa postura de Trump y dijo no, fraude no es contar los votos hasta el último voto. Los votos deben contarse hasta el último voto, y si tú tienes un sistema que es aceptado consensualmente, que es el sistema de votación por correo, que ha sido además tan usado en esta elección, tanto por demócratas como por republicanos, tú tienes que contar los votos hasta el final, ¿no? Anticipándose a esta jugada legal o este empeño que está haciendo Trump de impedir que se cuenten los votos hasta el final en Pensilvania particularmente, en Georgia también, y en Wisconsin, básicamente, ¿no? Bueno, el periodista Eugenio Martínez interpretaba este tuit de Marco Rubio como el inicio de la campaña de cara al 2024. No sé qué opina usted. Sí, yo, bueno, no sé si llegaría a tanto, pero Marco Rubio sí está identificando con mucha claridad que hay un segmento que se está volviendo tremendamente importante para el Partido Republicano, y es precisamente el segmento hispano, y es donde él tiene ventajas naturales. Entonces él está apostando a
yo creo que muy inteligentemente está apostando a que el mundo y la democracia ni empieza ni termina con esta elección, ¿no? Sino que esta elección es un episodio y está jugando institucionalmente a respetar los códigos y respetar las normas, ¿no? Ayer la agencia Reuters publicaba un artículo, un análisis que titulaba "En Venezuela muchos esperan triunfo de Trump para que Estados Unidos mantenga la presión sobre Maduro", y citaba la opinión de venezolanos de a pie, más allá de la opinión que ha expresado, por ejemplo, el gobierno interino de Juan Guaidó, que ha hablado de la política bipartidista para Venezuela. Pero, por ejemplo, José Bastidas, un constructor de 56 años, decía que mucha gente se queja que el bloqueo de las tarjetas de crédito de los ministros de Maduro, y mucha gente en la calle interpreta efectivamente la política del presidente Trump justamente de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro como una vía para la transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera su opinión sobre este tema. Sí, resulta impresionante lo que los venezolanos nos hemos involucrado en esta contienda, ¿no? Y uno ve las batallas en redes sociales entre trumpistas que se han venido llamando despectivamente magasolanos, y los venezolanos con Biden, que los magasolanos le dicen a su vez comunistas, y es impresionante, ¿no? Y efectivamente hay una preferencia entre los venezolanos hacia Trump. Pero lo interesante es que no son solamente entre los venezolanos que son venezolanoamericanos y que tienen derecho a voto, sino en los venezolanos en Venezuela, o en los venezolanos en Perú, o en los venezolanos en Colombia, que no tienen nada que ver con la contienda americana. Y es entendible porque es una forma de agradecimiento, digamos, de los venezolanos del compromiso que ha mostrado el presidente Trump con la causa venezolana. Pero yo creo, y es mi opinión muy particular, que eso no es lo más inteligente para la causa venezolana. Lo más inteligente para la causa venezolana es establecer tratar de lograr, como hasta ahora se ha venido logrando, un compromiso bipartidista hacia la causa democrática. La causa democrática en Venezuela no es una batalla que se libra desde la derecha ni desde la izquierda, es una batalla que cualquier entidad democrática y cualquier partido político democrático debe abrazar como suya. Y eso es válido para Estados Unidos, pero es válido también para España, ¿no? Y es válido para toda Europa, es válido para todos los partidos políticos democráticos, y ese debe ser el esfuerzo de los venezolanos, ¿no? Entender o hacer entender que esto no es de socialdemócratas, ni de demócratas cristianos, ni de liberales, ni de conservadores, ni de progres, sino es la causa de la democracia, que es la causa de los valores occidentales, es la causa de la democracia liberal la que está en juego con Venezuela, no es un tema particular, pues. En el caso de Venezuela, lo hemos hablado con varios analistas, está claro que la política efectivamente es bipartidista, porque el interés estamos hablando del interés de Estados Unidos como nación, es decir, estratégico y sobre todo en la región. Sin embargo, ha trascendido que de ganar el candidato demócrata variaría su política hacia nuestro país. En lo referente al presidente interino, por ejemplo, seguramente ha leído usted el artículo de New York Times citando fuentes, asesores de Joe Biden. Ellos han dicho que tienen poca fe en seguir tratando a Juan Guaidó, quien intentó sin éxito, dice el artículo, de persuadir a las Fuerzas Armadas de romper filas con Maduro, y se plantea incluso la posibilidad de entablar una negociación directa con Nicolás Maduro. Le preguntaría un comentario respecto a qué impacto puede tener un cambio, un viraje de esa naturaleza para el devenir político de nuestro país. Bueno, a ver, está demostrado que intentó un acercamiento con Maduro para negociar es el presidente Trump. Y eso sucedió en México hace escasamente un par de meses. Es decir, no creo, yo sí creo que hay tanto entre republicanos como demócratas, como del Departamento de Estado, un intento por ver qué nuevas cosas pueden hacerse con el caso venezolano. Eso sin duda, porque lo que se ha hecho hasta ahora ha fallado. Ha fallado estrepitosamente, y eso es una verdad como un templo. Entonces, que pueda haber un cambio en las políticas de política internacional respecto a Venezuela por parte del Departamento de Estado, pues puede haber un cambio, pero ese cambio iba a suceder
con Trump o va a suceder con Biden, porque el cambio consiste en buscar cosas que esta vez surtan efecto. Y la meta es la misma, la meta es lograr la democratización de Venezuela, lograr que Venezuela rescate su democracia. Hasta donde ha llegado el Departamento de Estado, eso no tiene vuelta atrás. O sea, el que piense que porque gane Biden, el Departamento de Estado va a revocar todas las sanciones petroleras y las sanciones individuales, pues no tiene ni idea de lo que está diciendo. O sea, hasta donde ha llegado el Departamento de Estado, eso ahí no hay retroceso. Y el Departamento de Estado ha fijado no solamente unas sanciones, sino ha fijado una forma, una hoja de ruta posible para resolver el tema de las sanciones, que es el tema que genera más presión en Nicolás Maduro, y no solo Nicolás Maduro, sino en toda esa nomenclatura que está cercana a Nicolás Maduro, que sufre en carne propia el rigor de las sanciones financieras fundamentalmente. Tengo que preguntarle, porque una de las medidas o uno de los anuncios que se ha hecho en víspera a los comicios que organiza el chavismo es el desconocimiento de ese proceso para instalar un Congreso afín, una Asamblea Nacional oficialista. Yo le pedí un comentario, veíamos una entrevista que ofrecía usted a un portal informativo diciendo, bueno, expresando algo que ya ha dicho en otra oportunidad: nadie va a ganar con este proceso que está promoviendo el chavismo para el mes de diciembre. ¿Qué escenario avisora usted por delante para nuestro país una vez se concrete este fraude o esta elección? La escuchamos. Bueno, el mejor escenario posible para Venezuela sería que hoy, antes de las elecciones, entre comillas, del 6 de diciembre, que eso no pueden considerarse unas elecciones, ese proceso se abortase. ¿Es posible a estas alturas? Yo creo que sí es posible. ¿Es probable? A lo mejor no. Pero desde luego es posible a estas alturas, vía el TCJ o vía alguna otra fórmula, que se suspendieran esas elecciones por razones múltiples. Una, por inconstitucionalidad muy clara, ¿no? Es violatoria esa elección, esa falsa elección es violatoria de la Constitución, porque está cambiando el sistema electoral y está cambiando el sistema político, diseñando una cosa que es un parapeto, un monstruo que no está inscrito en la Constitución, pero además está violando el derecho a voto de los venezolanos al no incluir a los venezolanos que estamos en el extranjero, que pertenecemos a la diáspora, y al estar privando a las comunidades indígenas de su legítimo derecho a voto. Entonces es muy inconstitucional por distintos flancos que tú lo mires. Además es ilegal porque ha hecho un montón de cambios muy cercanos a la fecha de las elecciones. Pero además de todo eso tienes la pandemia atacando con gran ferocidad, y además tienes el terrible problema energético en Venezuela que te dificulta las movilizaciones, y le dificulta las movilizaciones hasta quienes son partidarios del propio madurismo o del propio régimen. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales tú podrías suspender esas elecciones, y suspender esas elecciones sería el primer buen paso en la dirección de un encuentro mínimo que abortase esa dirección, ese camino perder que cada día nos está conduciendo a Venezuela a abismos más profundos, ¿no? Finalmente le preguntaría acerca de la contraofensiva de la alternativa, las posibilidades de éxito de esta consulta popular que se va a celebrar durante varios días. Se inicia el próximo 5 de diciembre. La escuchamos. Sí, se inicia el 5 de diciembre, entiendo que es de manera electrónica entre el 5 y el 12, y tendrá una actividad presencial el día 12. Esa consulta entraña riesgos importantes para el sector democrático que la está promoviendo. Sin duda es una propuesta riesgosa, pero a favor de ella creo que está haciendo algo muy importante, y es mostrar un camino del deber ser. Mostrar un camino de la democratización posible al estar permitiendo, por ejemplo, esa expresión de voluntad por parte de quienes están en la diáspora, al estar mostrando, y veremos si efectivamente lo logra, pero está mostrando cómo puede hacerse un proceso de consulta que sea transparente,
y además, lo más importante de todo, está ayudando con ese esfuerzo de movilización, está ayudando a construir y depurar el padrón electoral, que puede ser un trabajo, avanzar en un trabajo hacia la dirección de unas elecciones limpias y justas, ¿no? Que al final es lo que terminará pasando en algún momento. Carmen Beatriz Fernández, como siempre, un gusto conversar con nuestra invitada, especialista en marketing político, pero además forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decía nuestra invitada anterior, Carmen Beatriz Fernández, que esta iniciativa denominada la consulta popular entraña algunos riesgos para Alternativa Democrática. Ya se han ofrecido algunos detalles. Va a disponer, por ejemplo, de 4 canales digitales para facilitar la participación de los venezolanos en territorio nacional y en el exterior. Todavía están trabajando el comité que organiza la consulta en las preguntas definitivas. Nos acompaña una de las representantes de este comité, la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Iniciaría conversación a partir de esta preocupación sobre los riesgos que entraña esta iniciativa. Destacaba nuestra invitada anterior que efectivamente refleja el deber ser en una situación anómala con la que atraviesa nuestro país desde el punto de vista institucional, pero sin duda tiene riesgos. Yo le pediría un comentario que han discutido ustedes acerca de esa posibilidad. Ahora mismo pienso, por ejemplo, en la necesidad de una participación amplia y masiva para darle legitimidad. Bienvenida, la escuchamos. Sí, indudablemente que sí, porque aquí en Venezuela todo ejercicio de un derecho representa un riesgo. Eso es una realidad. Indudablemente eso hay que tenerlo en cuenta, pero el riesgo mayor que nosotros tenemos es el de no hacer nada y continuar empeorando la situación en que nos encontramos. No quiere decir esto que no hayamos hecho antes. Hemos utilizado todos los mecanismos constitucionales a nuestro alcance y por eso hoy estamos utilizando que es el último que nos queda en la Constitución Nacional. Para prevenir esos riesgos que yo supongo que estarán tomando en cuenta, el de una reacción de represión por parte del régimen, por ejemplo, o una posibilidad de elaboración de alguna cosa parecida a la lista Tascón que hubo en su momento por los votantes, se han tomado medidas. Por ejemplo, en relación a la primera, los puntos de votación van a ser muchos para que sea más difícil la persecución, digámoslo así, si es que el gobierno o quienes detentan inconstitucionalmente el gobierno optaran por esa solución. Personalmente creo que este régimen que detenta el gobierno de manera inconstitucionalmente tendría que pagar un alto costo político por hacer una obstaculización del ejercicio
de un derecho democrático, pacífico y constitucional, como es el que está planteado con esta consulta. ¿Por qué lo digo? Porque internacionalmente ha sido una exigencia reiterada en la comunidad internacional, tanto la comunidad europea como aquí en el continente, de que nosotros resolvamos los venezolanos internamente el problema que tenemos con la recuperación de la democracia y que lo hagamos de esa manera, con un procedimiento pacífico, electoral y democrático. Pues este es un proceso pacífico, electoral y democrático de una consulta que está establecida en el artículo 70 de la Constitución y es, creo, una oportunidad en que el régimen va a estar en jaque y también lo va a estar en caso de que el régimen no acate o no permita la realización del procedimiento, la comunidad internacional. ¿Por qué lo digo? Porque se trata de si se es o no es demócrata, si se acata o no se acatan las disposiciones constitucionales. Y esto es así porque tenemos un régimen, porque para quienes me están oyendo, que a lo mejor crean que estoy pecando de ilusa, lo que quiero decir es que este es un régimen que tiene y se presenta con una careta democrática, que vive de elecciones y convocando a las mismas. Ahora mismo tiene convocado un fraude parlamentario cantado y lo pregona y lo vende como que si fuera un procedimiento legítimo. Siendo esto así, al impedir la celebración de esta consulta, pues estaría de una vez por todas quitándose esa careta, no ante nosotros que lo sabemos de sobra los venezolanos, sino que le quitaría, vamos a decirlo de una vez también, la excusa a la comunidad internacional para no intervenir con el auxilio humanitario en Venezuela. Porque hasta ahora la comunidad internacional ha tenido una excusa con este argumento de que tenemos que resolverlo internamente, el tan cacareado y respetado, entre comillas, derecho a la soberanía que ellos no podrían conculcar, cuando no puede estar nunca la soberanía por encima de la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Ahora bien, siendo esto así, de todas maneras, están tomadas esas medidas, como te estaba explicando, de que haya múltiples puntos de libertad, así los hemos llamado, que son los puntos donde se efectuaría el voto, o sea, la manifestación de opinión en relación a la consulta popular. Esto tiene varios objetivos. Un primer objetivo sería ese, digamos, regarse por el territorio nacional para que sea más difícil de obstaculizar. El otro sería, de una vez, que haya menos gente en cada centro para que sea menos peligroso de contagio, porque todavía tenemos vigente la amenaza del COVID. Y la otra ventaja sería que queremos que la gente, en la medida de lo posible, pueda llegar a pie, pueda trasladarse a pie al centro de votación, dadas las circunstancias que vimos, donde no hay gasolina, no hay transporte, donde todo es absolutamente difícil en Venezuela. Sobre este tema quería preguntarle, porque se han ofrecido detalles en los últimos días sobre, digamos, la organización de este proceso. Ya sabemos que serán varios días de votación o de participación a partir del 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre, cuando será presencial la consulta, y se van a establecer varias vías, incluyendo entiendo el WhatsApp, el Facebook, una página digital, una aplicación. Yo le pediría un comentario al respecto y qué medidas están tomando justamente para evitar que esa información llegue a manos del oficialismo. La escuchamos. Sí, hay un equipo, bueno, en este tema están trabajando específicamente los doctores Horacio Medina e Isabel Pereira, que están fuera de Venezuela. Ellos son los que se han encargado hasta ahora de hacer el contacto con un equipo técnico que precisamente está previendo todas esas dificultades que puedan protegerse. La idea y lo que tenemos planteado es lograr que sea impenetrable, que sea protegido de lo que se ha llamado hackear, y también que no pueda estar garantizado que el voto es secreto y que no se puedan hacer listas, como te dije anteriormente, y eso será guardado fuera del alcance del régimen para proteger el ejercicio de la voluntad popular.
Ahora, tengo que preguntarle acerca de las preguntas. Tal y como usted nos decía en el primer comunicado del comité que organiza la consulta, todavía no se conocen cuáles serán las preguntas definitivas. ¿Cuándo piensan ustedes, dar a conocer justamente estas inquietudes que van a figurar en la consulta popular y que no son precisamente las que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional? La escuchamos. Sí. El entendido es que no debe pasar de esta semana y más específicamente debería ser hasta el día de hoy, porque ya llevamos demasiado tiempo en esto, la ciudadanía se impacienta con razón, nosotros también estamos muy preocupados por eso. El quid de la cuestión, para que todos lo sepan, es que en las preguntas que nosotros presentamos junto con la propuesta a la Asamblea, hay 2 puntos que son el meollo o la médula de lo que se quiere consultar con la ciudadanía, y que son el cese de usurpación y el gobierno de transición. Hay que aclarar que esta consulta no es un medio para ir a elecciones libres, como se pudiera entender si la pregunta no estuviese formulada de una forma concreta como queremos llegar a hacerla. Por eso queremos que se haga una reformulación para que se entienda bien, porque se podría llegar a confusiones. Lo que se quiere es cesar la usurpación mediante el establecimiento de un gobierno de transición. Este gobierno de transición recuperaría un mínimo de institucionalidad que nos permitiría entonces, y solo entonces, llegar a la convocatoria de unas elecciones libres, parlamentarias o presidenciales. No es la consulta popular, y lo repito, en la propuesta de ANCO, un medio para convocar a elecciones. No. Es un medio para cesar la usurpación mediante un gobierno de transición que recuperaría, y lo repito, a riesgo de ser reiterativa, un mínimo de institucionalidad para finalmente llegar a la convocatoria de elecciones confiables y transparentes. Ese es el meollo de la revisión. Es decir, que la primera pregunta quedaría eliminada definitivamente, y se lo planteo porque está redactada de la siguiente manera: apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Es decir, esto estaría descartado de plano, ¿correcto? Yo pienso que podría ser con el agregado de que después de un gobierno de transición que haya restablecido un mínimo de institucionalidad, se lleven a cabo las elecciones libres, como dice en la pregunta. Esa sería la corrección o la reformulación. Es decir, sería retomar el denominado mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿correcto? Exactamente, porque ese es lo que está en el Estatuto de la Transición. Esa es la manera de resolver lo que tenemos planteado en Venezuela, porque a la vista está que aquí no hay instituciones, y en un país desinstitucionalizado como está, no podemos proceder de inmediato a una convocatoria a elecciones presidenciales ni parlamentarias. Decía nuestra invitada en una conversación anterior que, la intención, entre otras cosas, es expresar la voluntad de los venezolanos para que la comunidad internacional acompañe, la presión necesaria, y me corregirá si me equivoco, pero la presión necesaria para llegar a una transición a la democracia en nuestro país, tal y como están las cosas en los Estados Unidos, y tomando en cuenta que el gobierno norteamericano ha sido el principal aliado de la Asamblea Nacional y de este proceso. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de un cambio de administración en ese país? ¿Qué impacto tendría para las intenciones que están planeadas detrás de la consulta? Doctora, la escuchamos. Sí, es difícil prever cuál sería en el caso la actitud, vamos a decirlo así, de ganar la presidencia Biden y no Trump, porque Trump es el que ha manifestado la voluntad de apoyar, y así lo ha dicho, la decisión del pueblo en Venezuela. Eso podría realmente presentar otro escenario que todavía no sabemos cuál sería. De todas maneras, la comunidad internacional no solamente sería, aunque es muy importante para nosotros, Estados Unidos, pero también está la Comunidad Europea, está el Bloque de Lima y están las instituciones internacionales como la OEA, como la ONU. Y ellos precisamente, en el caso de que haya aquí problemas con la realización del procedimiento o el acatamiento del mismo, tendrían que salir adelante, ¿verdad?, con el auxilio humanitario internacional
para que aquí en Venezuela nosotros podamos llevar a cabo la transición hacia la democracia, porque esas organizaciones tienen entre sus fundamentos, cuando se constituyeron, la garantía y la protección del régimen democrático en el continente. Entonces, quedará planteado ya si una vez que se ha despojado de la careta democrática el régimen que aquí pretende ponérsela con convocatorias sucesivas a elecciones, entonces es democrática realmente la actitud de estas organizaciones internacionales cuando hasta ahora no nos han dado el apoyo suficiente como deberían habernoslo dado ya. Le pregunto a nuestra invitada, porque otro de los temas que ha dejado claro es que no se trata de un voto de confianza en la administración de la presidencia interina, la permanencia de la presidencia interina. Sin embargo, ha trascendido, seguramente lo ha visto usted, opinión de algunos dirigentes políticos, por ejemplo, de Primero Justicia, advirtiendo o confirmando que sí se ha planteado esto de la rotación en la presidencia interina o la presidencia del Parlamento de nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, doctora. Sí, eso es realmente increíble, oír ese comentario. Que sea una realidad es algo difícil de procesar para cualquier ser pensante, porque si nos vamos nada más al origen de esta presidencia encargada, está clarísimo en la Constitución para cualquier ciudadano que no necesita ser abogado, que es una sustitución que se hace en vista de una ausencia absoluta del presidente de la República. Y también deja clarísimo el artículo que es provisional, que es por unos 30 días, cosa que en el caso nuestro no se pudo cumplir y ha superado con creces el lapso por la falta de institucionalidad que tenemos, y se convocaría inmediatamente a unas elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? En ningún caso tiene planteada la Constitución que permanezca por un tiempo tan largo el presidente encargado como ha tenido que suceder aquí en vista del régimen al cual estamos sometidos, y mucho menos que la Asamblea Nacional vaya a elegir el presidente de los venezolanos. La elección del presidente en Venezuela es de primer grado, no está planteada una elección en segundo grado. Es imposible que los diputados, cuando se reúnan a nombrar su directiva, vayan a escoger, al así hacerlo, al presidente de Venezuela. Eso no cabe en ninguna cabeza y en ningún ser pensante que tenga realmente buenas intenciones democráticas en relación al país. Es realmente hasta ofensivo para los venezolanos que se considere semejante posición. Guaidó es el presidente constitucional porque él era, para el momento en que se produjo la ausencia absoluta, el que estaba encargado de la presidencia de la Asamblea. Y esa persona, ese funcionario, era el primero en la línea de sucesión. Después venía el Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para suplir esa ausencia, pero es para suplirla hasta que haya elecciones. Pretender que la Asamblea va a jugar con eso y va a estar rotando la presidencia de la República es un atentado contra la democracia en Venezuela. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Además forma parte del comité organizador de la consulta popular. Vamos a la pausa, a regreso más. Gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado, golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las iniciativas políticas en nuestro país y el apoyo de la comunidad internacional a una transición a la democracia en Venezuela. Ayer, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, tomó la palabra en una sesión del Senado italiano. Él pedía el apoyo de los dirigentes políticos de ese país para ratificar su rechazo al fraude convocado para el próximo 6 de diciembre. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes, diputada de la causa R por Aragua, está en el exilio. La veíamos ayer participar en esta sesión. Diputada, gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, me parece que la diputada, por alguna razón, no está en el mismo canal de Zoom que estamos nosotros. Yo le pido a mi equipo, no sé si tenemos las mismas coordenadas. Estamos transmitiendo vía Zoom. Lo digo porque no la vemos ahora mismo en la transmisión. Estoy aquí, pero ¿me escuchas? Ahora sí, diputada, la vemos perfectamente con tapabocas y en la calle. No sé si está frente al Senado italiano, pero ayer la veíamos.
Sí, están justo en el Senado italiano. Y seguramente hace mucho frío, porque estamos justamente empezando noviembre, efectivamente. Seguramente comenzó el frío allá en Europa. Diputada, quisiéramos conocer los detalles acerca de esta iniciativa. Veíamos la participación del presidente encargado Juan Guaidó y sobre todo conocer la reacción de los dirigentes políticos en Italia a su petición de rechazo al proceso que organiza el chavismo para diciembre. Bienvenida, la escuchamos. Gracias, María Alejandra. Me encuentro en Roma precisamente porque en un acto central de esta gira que me tocó hacer, precisamente por la invitación y un trabajo que hemos venido elaborando, como lo hemos venido diciendo desde que tenemos la responsabilidad de construir relaciones institucionales y políticas e informar y mantener al día a todo lo que son las fuerzas políticas de aquí, de este país, que no, como lo recordaremos, no reconoce a Guaidó como presidente interino, sí reconoce a la Asamblea como único poder legítimo, no reconoce a Maduro por la farsa electoral, y el pronunciamiento que se hizo ayer y la participación del presidente Guaidó es un paso importante para nosotros, ya que estaban todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Senado y políticas del país, desde Movimiento 5 Stelle, Italia Viva, Partido Demócrata, Fratelli d'Italia, Fuerza Italia y la Liga Salvini. Conocieron ayer, es también entonces ponerse de nuestro lado, sabiendo la situación que estamos viviendo y entendiendo que hay que pensar ahora en aras al futuro. Y precisamente por eso hay un acuerdo unitario, y de allí salió que se va a aprobar una resolución que sea bicameral para el rechazo de las elecciones del 6 de diciembre. Europa ya lo hizo y muchos partidos europeos, pero igualmente la preocupación dentro del Senado, y es un llamado de atención y es un camino muy importante para eso, porque el no pronunciarse es omitir también, y hay que fijar posiciones, y eso fue lo que se logró ayer. La participación del presidente Guaidó en un mensaje muy importante donde le solicitaba el apoyo, pero también poner al día no solamente con la situación que están pasando con nuestros venezolanos y los venezolanos allá y aquí, sino también por la condición y la situación de los 3 ciudadanos presos políticos que están en situaciones donde se les viola su inmunidad parlamentaria y donde van a seguir exigiendo presión al gobierno para que le logren sus resultados. Muchos temas que son del orden del día, pero el objetivo es mantener viva la voz de Venezuela para poder lograr que Italia se pronuncie, y al rechazar el fraude electoral, eso forma parte también de una conquista de este trabajo, de lo que estamos haciendo en el exterior para poder seguir sumando aliados. Italia es aliada, pero lamentablemente no reconoce a Guaidó, y también estamos trabajando para eso. Sobre ese tema tengo que preguntarle, porque está en marcha la denominada consulta popular para rechazar el proceso de diciembre y con la intención, entiendo, de respaldar la continuidad constitucional del Parlamento. ¿Cuál es la posición de Italia o de la Unión Europea o de los países europeos, diputada, en relación a este tema? Al rechazar y entender que el fraude electoral se va a consumar el 6 de diciembre, hay que defender la legitimidad de la Asamblea y la continuidad en este caso, porque es el único poder legítimo, y hasta que no haya elecciones libres consolidadas en Venezuela, lo que estamos pidiendo son elecciones presidenciales, y de allí, por supuesto, todas las condiciones. Nosotros eso es lo que estamos trabajando, y ellos están dispuestos a ayudar a la lucha, porque no pueden seguir omitiendo eso. El paso es de rechazo, primero que nada, pero por supuesto apoyar el deseo de los venezolanos que en esta iniciativa de la consulta popular, como la llaman aquí, la consultaciones, que es legítima, que es constitucional, también estamos trabajando para que esos resultados se sumen al apoyo y a la presión internacional. Por lo tanto, es un llamado a los venezolanos, tanto adentro como afuera, a participar, a creer y a seguir trabajando con este instrumento como medio de movilización para ejercer la voz y el derecho de querer vivir en libertad y en democracia. Diputada, tengo que preguntarle, la carta no va dirigida a usted, pero sí a un dirigente de la causa aérea y una posición que entiende usted comparte. ¿Habrá leído usted la carta pública de la diputada Dinora Hernández de Vente Venezuela, increpando a Américo de Gracia porque la combinaba a ella y a su organización a definir su postura con relación al 5 de enero de 2021?
Ella le decía a él y a ustedes, les decimos que nuestra posición sobre ese acontecimiento está enmarcada en la estrategia para el cese de la usurpación. Haremos lo que convenga al cese de la usurpación. Y yo le pedí un comentario acerca de estas diferencias abiertas que existen entre factores que hacen vida en la unidad democrática. ¿Y qué responde usted ante un argumento como este de Vente Venezuela? La escuchamos. A nosotros nos une la lucha por la libertad de Venezuela, independientemente de los diferentes criterios. Creo que en estos momentos históricos nosotros tenemos que fijar posición y en esta estrategia unitaria sumarnos. Quienes de alguna manera no están de acuerdo, y en este caso, como lo decía el diputado Américo de Gracia, quien lo respeto y admiro, igualmente fijar posición es clave, porque no podemos dejar duda un minuto de lo que es esta ruta unitaria, que por cierto pone en juego la credibilidad de los factores democráticos desde afuera. Cuando afuera nos perciben como desunidos o nos perciben como que no estamos en consonancia con la ruta de la libertad, pone en riesgo y debilita la estrategia que hoy tiene a los venezolanos en las condiciones como están. Nuestra lucha por la libertad, elecciones presidenciales y obviamente trabajamos por el cese de la usurpación. No hemos notado con precisión la debilidad del régimen de Nicolás Maduro. Está aislado, está acorralado y nosotros tenemos que fortalecernos y a nuestra ciudadanía tenemos que generarle confianza. Por supuesto son diferencias políticas, no son diferencias personales y obviamente el llamado a todas las fuerzas políticas que creemos en la libertad y en la democracia es a unirnos a discutir y debatir nuestras ideas y nuestras diferencias y sumarnos en los que nos unen, porque el país necesita más de nosotros y necesita, por supuesto, creer y confiar de que esta es la ruta y que nosotros vamos hacia la libertad, que es que salir de Nicolás Maduro. Diputada, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada Mariela Magallanes recibe nuestra comunicación desde Roma. Ella participó ayer en esta sesión del Senado, donde tuvo una participación o tomó la palabra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, pidiendo el rechazo a el proceso que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Gracias, diputada. Vamos a la pausa y ya venimos. Saludos a todos. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza